Bueno, a esta hora los titulares a nivel internacional de los medios occidentales a los que podemos acceder dan cuenta de que Irán atacó una base del Reino Unido en Chipre, luego que Inglaterra dijo que ofreció ayuda a Estados Unidos. También se da cuenta de la muerte de 30 personas en Líbano tras sumarse Hezbollah a los combates. El reclamo de China a nivel internacional para que cese el fuego. La Media Luna Roja iraní que reporta 555 muertos en Irán desde que comenzaron los ataques el día sábado. Irán anuncia una nueva oleada de ataques contra Israel. Está informando ahora la Deutsche Welle. Desde Estados Unidos las diferentes cadenas hacen referencia a cómo se intensifica el combate y los ataques de Estados Unidos. A su vez tenemos el aumento del precio del petróleo y también del gas como consecuencia de la situación en el estrecho de Hormuz, que por ahora mantiene el control Irán. El escenario es realmente muy, muy complejo, tal como se esperaba si estallaba la guerra por aquí. Y para comprender un poco más e ir a la búsqueda de diferentes opiniones y lecturas sobre lo que está aconteciendo, le damos los muy buenos días al profesor Daniel Torena, historiador, analista de información militar. Profesor Torena, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes y con todos los amigos de Sarandí. Gracias. Bueno, es un gusto que vuelva a estar aquí en Sarandí. Y bueno, ¿cómo está viendo lo que está ocurriendo en términos generales? ¿Qué le parece? Bueno, ¿se sorprendió o lo esperaba? Era posible por varios factores. En la oportunidad, que según varios estrategas occidentales son coincidentes. Israel desde hace largo tiempo quería atacar y de alguna manera descabezar la cúpula de vamos a decir, de los sectores más conservadores, por llamarlo de alguna manera, de la República Islámica, particularmente de los ayatolás y de la unidad de élite de Irán, que es la Guardia Republicana o Revolucionaria de Irán, RIJ, que son las siglas, que es una fuerza de élite de unos 150.000 hombres más o menos, que fue creada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, fundador de la República Islámica en 1979, como una fuerza que garantizara la estabilidad de la nueva República Islámica, porque no confiaba mucho en el ejército de Irán, que lo asociaba vinculada al antiguo Shah Mohammad Reza Pahlavi. Esa fuerza es considerada como el mayor objetivo militar por parte de Israel, pero también por parte de Estados Unidos. En esta operación actuó la CIA, además, fue la que ubicó el alojamiento de Khamenei, del líder supremo, que vamos a explicar qué significa esto, líder supremo, pues si no, no es comprensible acá, digo, y explicar lo que es un poco la República Islámica, si no tampoco es comprensible, y más un Estado laico como es Uruguay, ¿no? Explicar temas religiosos que tienen una historia larguísima, de una rama del Islam tan importante, que es minoritaria, pero que tiene fuerza dentro del Islam. El Islam hoy son más de 1.600 millones de personas. Hay quien dice que son cerca de 2.000, pero eso es una visión un poco optimista de los propios musulmanes, pero póngale que son más de 1.600 millones sin lugar a dudas, y los chiitas son más o menos el 15%, entre 14 y 15%. Estamos hablando de por lo menos más de 150 millones de fieles chiitas, repartidos fundamentalmente entre Irán, Irak, el sur del Líbano y Azerbaiyán, y algunas minorías también hay en Pakistán y algo mucho menos en la India, pero fundamentalmente son los 4 países centrales donde prima los chiitas, que es una versión del Islam, que son los seguidores del cuarto califa Ali, concretamente. Torena, ¿y cómo se plantea el escenario, ¿no? ¿Qué fue lo que se pudo apreciar en este fin de semana? Ataques de un lado, ataques del otro, para ordenar un poco los acontecimientos. Sí. Todos los analistas coinciden en que Israel y Estados Unidos aprovecharon una situación de aparente digo, ¿no?, debilidad del régimen por las manifestaciones populares que tuvo a principios de enero, y sectores
sí, porque sí hemos visto, manifestaciones populares por la muerte de Ali Khamenei, el líder supremo, también han habido manifestaciones muy grandes en contra del régimen, ¿no? Es decir, es un país dividido completamente Irán, sobre todo los sectores más jóvenes, son los más opuestos al régimen. Y ni hablemos de la situación de la mujer, que es otro tema, ¿no? Entonces, se aprovechó esa situación. Es una operación, desde el punto de vista estratégico militar, de una enorme magnitud. Para hacer comprensible la flota que Estados Unidos tiene desplegada en frente a Israel y en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, es más del doble de lo que utilizó frente a Venezuela, para tener una imagen, ¿no? Por ejemplo, hay 2 portaaviones nucleares, el Lincoln, que participó en estas operaciones, que es de la clase Nimitz, que tiene entre 80 y 90 aviones de combate F-18, pero también la versión F-35B, que es naval, es un avión de enorme capacidad que tiene, el otro también tiene enorme capacidad de carga de misiles, y también participó Gerald Ford, que es el más grande del mundo, que es el más moderno que existe en el planeta actualmente. Es una fortaleza flotante, estimado Juan Pablo, para decirlo de alguna manera, que tiene 90 aviones, y la mayoría son F-35B y tiene otros de apoyo, y tiene también un sistema de defensa estratégica enorme, porque para poderlo hundir es muy difícil. O sea, hacía vuelo de pájaro, profesor, ya nos dijo, hay 180 aviones allí. 180. Y estos son fortalezas flotantes. Israel utilizó una fuerza de combate aérea de 200 aviones. Bueno, 200 aviones. Es una cifra muy grande. Qué impresionante. De ahí participaron F-15, las versiones más avanzadas, F-35, de producción norteamericana, pero que son de Israel también, en coordinación con las fuerzas. Es decir, un ataque coordinado entre la fuerza de los portaaviones, el Gerald Ford desde la costa de Israel y el Lincoln, que está en el Mar Arábigo, porque no tiene por qué acercarse para atacar a Irán, porque puede atacar a una distancia enorme de más de 900 kilómetros, 900 por la capacidad que tiene de radio, es enorme. Son portaaviones nucleares, vamos a entenderlo, ¿no? Que llevan tanto armamento convencional como nuclear también, ¿no? Hay que aclarar eso por la duda, ¿no? Y a su vez, el despliegue de misiles, de destructores de apoyo que atacaron todos simultáneamente. La aviación, el ataque aéreo más grande de aviones, vamos a decir, vino del lado de Israel, junto con los aviones del Gerald Ford, ¿no? Que se sumaron. Es una fuerza de combate enorme. Pero también la Marina de Estados Unidos atacó el sur, las bases navales. Fueron atacados simultáneamente entre 8 y 9 puntos estratégicos, además de Teherán. El territorio iraní han sido bombardeados entre el sábado y el domingo, hoy de madrugada también. Han habido vueltas de ataques con misiles de largo alcance, por ejemplo, las versiones más avanzadas del Tomahawk, que fueron lanzados no de los portaaviones, no del Lincoln, sí de 2 submarinos nucleares que se cree, porque eso es un secreto militar, por supuesto, que están en el propio Golfo Pérsico, ¿no? Son indetectables prácticamente para Irán estos submarinos, ¿no? Que dispararon misiles supuestamente Tomahawk y los destructores de apoyo del Lincoln, que hicieron blanco. Esos Tomahawk de última generación, estimados, tienen un alcance de cerca de 2.000 kilómetros, efectivo la última versión, y te diría, como dicen algunos analistas, que pueden entrar el misil con una precisión tremenda por una ventana, para ser bien específicos, ¿no? Sí, y Irán ha respondido con sus misiles hipersónicos. Eso mismo quería preguntarte, Daniel, buen día. Con Buenos respecto días, a ¿cómo estás? cómo, sí, muchas gracias. ¿Qué podemos esperar de Irán, no? Irán ha repelido más, no como se esperaba al principio, porque lo repetí, ha tenido problemas, no de la estructura militar, pero sí la muerte de figuras claves del régimen, evidentemente lo afectó a la operatividad. Además, Ali Khamenei murió en los bombarderos que lanzó Israel, el ministro de Defensa, la jefatura más importante del ejército iraní y de la Guardia Republicana, que es la fuerza de élite de Irán. Es decir, murió el comandante de esa guardia. Que te voy a decir que el nuevo es un viejo conocido de los argentinos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
A ver. Porque el general que nombraron ahora, Sí. sucesor, estuvo en la coordinación de atentado de la AMIA, Claro. concretamente, y está en el expediente Nisman su nombre. En el expediente Así Nisman. que, exactamente, es Ah, decir, es un viejo conocido, fue uno de los coordinadores del atentado de la AMIA. Qué Una brutal. figura clave del atentado de la AMIA. Es el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán o Guardia Revolucionaria. ¿Y qué potencial tiene Irán de ataque? Tiene todavía, se calcula que en total podría tener cerca de 3.000 misiles, por supuesto que de distinta identidad. Los más potentes llegan hasta 2.000 kilómetros de alcance, su radio. Son misiles algunos, no muchos, hipersónicos, que pueden desarrollar 5 veces la velocidad del sonido, de lo que estoy hablando, ¿no? Por eso que Irán atacó Chipre, por ejemplo, una base norteamericana, una base inglesa, porque hay bases también estalladas de Estados Unidos en Chipre, ¿no? Por eso que Inglaterra ahora ha declarado su primer ministro que va a apoyar en la defensa aérea de Estados Unidos en la región, ¿no? Porque Chipre es parte de la OTAN, concretamente. Claro. Daniel, ¿quién manda Acá entonces? se complica más el tema. Está todo más complicado, sí. Y se complica muchísimo más por el ataque de Irán a los vecinos. Claro. Que el mundo árabe, hay que entender, los iraníes, porque a veces se confunde musulmán con árabe, y no es así. Los iraníes son de origen persa étnicamente. No hablan árabe. Árabe lo es en alguna oración desde el punto de vista religioso. Pero los países árabes son los del Golfo Pérsico, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, por supuesto Dubái, que ha sido duramente atacado, y Arabia Saudita, que Arabia Saudita ha amenazado a Irán que va a intervenir en defensa de sus vecinos, que tiene un enorme poder militar y es un enemigo acérrimo, histórico, Arabia Saudita, también por razones religiosas, además de política, con Irán, particularmente con los ayatolás, particularmente. Daniel, justamente a propósito de quién manda en Irán ahora, fueron descabezados los principales líderes según la información que se conoce. Hay un triunvirato que se nombró un líder supremo interino, que es Ali Reza Arafi, que es un clérigo jurista, más joven que Jamenei, pero entró en el círculo llamado de la élite del clero de Qom, como se llama, que donde están todos los grandes ayatolas, son los líderes máximos religiosos. Para más o menos compararlo con algo occidental, no quiero decir que sea igual. Si lo miraras dentro del cristianismo, algo parecido a lo que puede ser un cardenal, pero con poder político enorme, pero además con poder económico también, porque esa es otra historia. Los ayatolas tienen una prebenda de los ingresos directos de las rentas del país, lo mismo que la Guardia Revolucionaria. No pasa por el gobierno de la República, que esa es otra estructura que habría que explicar cómo funciona el gobierno de Irán, que no es como ningún país de Occidente el funcionamiento. ¿Y Rusia? Rusia ha condenado, Putin condenó la muerte de Jamenei, por supuesto, porque Rusia es un aliado estratégico de Irán. Irán le ha vendido todos los drones que está aplicando contra Ucrania. Lo que pasa es que Rusia también, más allá de la retórica, es muy difícil para intervenir apoyando a Irán por el problema que tiene con Ucrania. Exacto. Que está saliendo, como dicen el viejo refrán, sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Es mucho más grave la situación que está enfrentando Rusia de lo que se imaginaba Putin al comienzo de su operación militar. O sea, más de 4 años de guerra y más de 200.000 soldados muertos. Hay quien dice que son más de 300.000, sin contar heridos y desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y el costo económico que ha sido para Rusia. Entonces Rusia está en una situación complicada para poder intervenir en un conflicto a gran escala. Y China, por supuesto, que está preocupada porque, ¿qué pasa? Irán, su mayor producción lo vende en Oriente, además de abastecer a Rusia. Su mayor producción petrolera lo vende en Oriente. Y China es uno de sus clientes más importantes. También la India, pero la India es clara que en este juego estratégico Modi
no es muy amigo de los musulmanes y tuvo una reunión muy cercana con Netanyahu, con Israel. Ujú. Podría decir que hoy por hoy hay una alianza entre Israel y Israel porque tienen enemigos comunes. Claro, yo estaba pensando justamente en los ataques al Líbano. Y bueno, el sur del Líbano está Hezbollah, que es el Ujú. brazo armado de los chiitas apoyados por Irán del sur del Líbano, que han tenido una larga guerra con Israel de años, de muchos años, y también con las milicias cristianas. Digo, el Líbano se ha venido recuperando a medias, no ha vuelto lo que fue Beirut, que hasta el año 73 fue como... La capital del Mediterráneo, le decían. Exacto, era como una especie de principado Sí. de la élite, hermosísimo lugar, con una economía floreciente, fue arrasado, destruido, y bueno, y ahí se armaron bandos. Las milicias cristianas históricamente eran aliados de Israel, porque y Irán, después de la revolución del 79, apoyó y organizó y financió hasta el día de hoy, hasta Hezbollah, es decir, su brazo armado, que tiene un potencial importante, aunque medio disminuido por los continuos ataques de Israel, de misiles también, que han atacado duramente el territorio de Israel. Y hoy, en este momento, te puedo asegurar que la mayor parte de los ataques de Irán están dirigidos contra Israel, particularmente. Y hay una base también, por razones, estratégicas y militares, pero también en el fondo religiosas, porque de acuerdo a los ayatolás, Israel debe desaparecer del mapa, ya destruido, vamos a entenderlo, están los principios de Irán, y eso viene de los tiempos de Khomeini, concretamente. El ayatolá Ruhollah Khomeini sostenía en sus tratados y en sus memorias, hizo un trabajo de eso hace unos cuantos años, a un organismo nuestro académico, oficial, concretamente en el CALEN, en el cual el ayatolá Ruhollah decía que hay dos grandes satanes en el mundo. Uno, decía él, encabezado por el capitalismo de Estados Unidos, y el otro, el comunismo encabezado en esa época por la Unión Soviética, que también ya hablaba de China, ¿no? Es decir, el comunismo ateo también es el otro satán enemigo del Islam. Sí, esos dos grandes enemigos habían que ser destruidos, y él consideraba que el único que podía destruir esos satanes por la moral era el Islam y salvar a la humanidad del pecado, decía Khomeini. Israel está considerado como un factor de desestabilización y enemigo del Islam, y por eso tiene que ser destruido y borrado de la faz de la tierra, decía Khomeini, con palabras concretas. Y la muerte es bastante gráfico, ¿no? Y la muerte del actual Khomeini, ¿no? De Jamenei. De Jamenei. Jamenei, sí, son nombres parecidos, ¿viste? Sí. Se habla de venganza, ¿no? Que Irán va a vengar venganza. La muerte de... Sí. ¿Cómo va a seguir? ¿Qué perspectivas hay de Irán va a seguir atacando a Israel mientras tenga la capacidad de misiles que tiene. Yo hoy honestamente no veo una intervención de apoyo de Rusia o de China en el conflicto a Irán, por distintas razones. China, decir el petróleo, pero no es una operación militar convencional de China de apoyo a Irán, sería muy complicada. Es decir, necesitaría una flota mucho más grande, ya es grande la que tiene, pero China tiene otras prioridades estratégicas, el tema de Taiwán, el problema con Japón, tiene problemas muy grandes con otros problemas tiene, sí. Y grandes problemas, ¿no? Grandes problemas con Filipinas, con Taiwán, China lo que quiere asegurarse es el suministro de petróleo, por supuesto. Y es uno de los hándicaps que tiene China, el tema del petróleo. Profesor, y el objetivo de Estados Unidos va a seguir. Claro, y el objetivo de protestando, por supuesto, ¿no? Pero el tema es que acá hay varios jugadores que se están jugando mucho. Trump, si esto no le sale bien, en noviembre hay elección en Estados Unidos. Claro. Lo mismo Netanyahu, que dijo que él está convencido de que Israel va a seguir porque es la supervivencia de Israel, justamente, lo que hablamos recién. Israel está convencido que Irán lo que persigue es la destrucción de Israel. Entonces Netanyahu ha dicho desde
asumió y varios gobiernos lleva allá adelante, de que su promesa era de alguna manera destruir la cúpula, no el país, la cúpula que gobierna. Y ahí entran otros factores externos que están exiliados, Sí, sí. como el príncipe Reza Pahlavi. Exactamente. Que está siendo un jugador muy importante en estos momentos, porque la mayor parte de la oposición al régimen lo ven como el líder nato. Ahora, tiene el inconveniente que no tiene apoyo militar interno hasta ahora. Por eso también emitió un mensaje pidiéndoles que dejen los funcionarios que aún siguen en el poder, entreguen el gobierno y que se sumen a él, y que ha sido también un artífice importante en todas las manifestaciones, ¿no?, que se han llevado adelante. Su nombre ha sonado mucho. Por ejemplo, hay decenas o cientos de miles de iraníes viviendo en Europa. Honestamente digo, su nombre ha sonado en todas las manifestaciones. Ya lo nombran ya príncipe, ¿no? Porque él prometió libertades, y unas libertades que prometió como en la época de su padre, pero él quiere establecer una especie de monarquía constitucional, por lo que ha trascendido, todo muy en el aire, ¿verdad? Es el derecho de las mujeres, por ejemplo. Y la mayor oposición que tiene el régimen son los sectores jóvenes, universitarios, que es donde ha habido la mayor resistencia. El problema es que Irán, para ser comprensible acá, vamos a entenderlo, es un régimen teocrático, es una teocracia. No tenemos ningún estado similar hoy en día de estas características en América. Por supuesto que no hay nada parecido, donde la república, es decir, el presidente que es electo por un parlamento, el parlamento, los jueces, están sometidos a una autoridad suprajurídica que es el líder supremo. Claro. Es decir, cualquier resolución o ley del parlamento iraní o resolución judicial de un juez puede ser anulada por la interpretación del clero de Qom o de los expertos, como se llama, o directamente por el propio líder supremo. Es decir, anulado. Es decir, el líder supremo tiene potestades supremas, por supuesto que militares, que es la máxima cabeza de Estado, es además jefe de Estado, no es el presidente de la República, vamos a entendernos, pero además tiene un poder de capacidad legislativa y judicial. Te diría, en muchos aspectos tiene más poder el líder supremo que lo que tenía ya, por ejemplo. Claro. No sé si soy claro con esto, ¿no? Daniel, se nos fue el tiempo. No hay forma de cómo compararlo. Mirá, lo más parecido para verlo en la óptica occidental, es como si volviéramos nosotros en la Edad Media a los tiempos que el Papa tenía poder político. Claro. Lo más parecido. Porque es decir, Irán funciona como un estado feudal. Claro. Bien. Digo, por la composición de la ley islámica, es decir, todo aquello que afecte la interpretación de los expertos, que entiendan que se afecte la ley islámica, que es la que rige la Sharia, allí interviene. Es anulado. Profesor, nos tenemos que despedir, profesor, porque se nos fue el tiempo. Fue un gusto realmente escucharlo con atención, ¿no? Por cómo nos ha planteado todo el escenario. Agregar al final nada más. Acá lo quedó con mucho respeto, ¿Cómo? Ya que todo no es para hablar mal de una religión, por supuesto. No. Es decir, creo que no pasa. Pero hay que ser objetivo lo máximo posible. Y yo sé que estos temas son muy difíciles de entender, y más con un país con una tradición laica como el nuestro. Ha sido un gusto, profesor. Ha sido un gusto. Será hasta la próxima. Un placer, y ojalá que este conflicto no se agrave más. Buah, tiene tantas puntas ahora. Puede tener consecuencias inconmensurables. Totalmente. De alguna manera. Totalmente. Que tenga una muy buena jornada y muchas gracias otra vez, profesor Torena. Ha sido un placer y muy buen día. Buen día para usted también.